Muy buen día. Estamos aquí de manteles largos celebrando, festejando el tercer Día Mundial del Mantenimiento de Latinoamérica. Esta mañana tenemos la mesa redonda enfocada justamente en la ciencia de la lubricación de excelencia y me acompañan cuatro especialistas en el mundo acerca del tema de la lubricación de excelencia. Voy a presentar a mi compañero Marcelo Atilio. Él es el director general de Confialub en Brasil. Mi querido Andrés Lantos, Andy, de Laboratorio Lantos en Buenos Aires, uno de los laboratorios más avanzados con los que tenemos muy buena relación para algunos proyectos en lo particular. Jorge Alarcón de Buró Veritas en España, también un gran amigo de muchos años, conociendo y desarrollando juntos muchas cosas en el tema de la parte de los sensores y el análisis de lubricantes en línea. Y nuestro ingeniero senior, Julio Flores, aquí en Noria, en México, apoyando justamente con lo que tiene que ver con entrenamiento, ingeniería, trabajo en campo. Así es que tenemos una mesa llena de experiencia. No quiero sumar los años porque nos van a dar por ahí más de 100 años de experiencia en la lubricación en este grupo de 5 personas. Entonces, escogimos el tema de la lubricación de excelencia por una razón, porque el tema de lubricación de excelencia tiene un enfoque muy importante hacia lo que es construir las bases del mantenimiento de precisión y para dar como resultado una planta confiable. Entonces, la ciencia de la lubricación arranca a partir de qué? Arranca a partir del conocimiento y del saber hacer cómo una planta tiene que estar implementada hacia la excelencia. La excelencia no la inventamos nosotros, la excelencia está documentada en el estándar internacional ICML 55.1, que define de alguna manera las prácticas mínimas. Como todos los estándares, a eso se refieren, a lo mínimo que tenemos que hacer para conseguir la lubricación de excelencia, y nos definen diferentes áreas, 12 áreas de conocimiento. Esas 12 áreas de conocimiento establecen el debe ser de cada una de ellas desde el punto de vista de quién lubrica, con qué lubrica, cómo se hace la medición, cómo controlamos la contaminación, cómo trabajamos desde el punto de vista de la ahorro de energía, de la economía circular. Ya hablaremos de ese tema que nos tiene un poquito en deuda. Y al final de cuentas, esas 12 áreas tienen que estar cubiertas, pero hay que evaluar primero cómo nos encontramos. Quiere decir, cuando yo veo mi planta y leo el estándar ICML 55.1, yo tengo que empezar a hacer una comparación entre cómo estoy con respecto a lo que dice el estándar. Eso está incluso dentro de una de las cláusulas del ICML 55 que dice que hay que hacer un diagnóstico para evaluar el estado de madurez de nuestra planta con respecto a las prácticas recomendadas. Ese diagnóstico, digamos que es el punto de partida. En muchas ocasiones nosotros ya sabemos que no estamos bien, ya sabemos que hay fallas, ya sabemos que tenemos rodamientos que se rompen continuamente, ya sabemos que tenemos bombas hidráulicas que no llegan a las horas que queremos llegar, ya sabemos que tenemos motores de combustión interna que están llegando antes del tiempo esperado de garantía, pero no sabemos en dónde está el problema. Ese diagnóstico es, digamos, la parte más importante, la parte de arranque que nos permite identificar no solamente dónde están las oportunidades, sino cuáles oportunidades son las más importantes. Hay que hacer un ranking de los 12, de las 12 áreas que luego se convierten en factores del proceso de lubricación. Hay que ver cuáles de estos factores del proceso de lubricación están primero con la mayor oportunidad y segundo, en una secuencia lógica de solución, cuáles tienen que irse resolviendo primero. Esta tarea, ¿quién la hace? La tarea la hace el ingeniero en lubricación de maquinaria. El MLE es un personaje fundamental en las organizaciones para definir el cómo, el qué
el quién debe hacer la lubricación de excelencia. Y para ese rol de ingeniero en lubricación hay una certificación, hay una preparación, hay una educación formal. Cuando me preguntan, ¿cómo describirías tú a un ingeniero en lubricación? Yo encuentro un híbrido, no sé si después mis compañeros están de acuerdo conmigo, pero el ingeniero en lubricación es un híbrido entre un ingeniero de confiabilidad y un especialista en lubricación. ¿Por qué? Porque lo que tiene que hacer es ligar los dos elementos, tiene que ligar los objetivos de confiabilidad de una planta, quiere entender cuál es el requerimiento de confiabilidad de un equipo, de un conjunto, de una especificación, para que entonces podamos hacer nosotros las prácticas, diseñar las prácticas de lubricación necesarias para que se cumplan con ese objetivo de lubricación. Entonces, hay que tener conocimiento con respecto a cuáles son los objetivos de la organización, hay que alinear ICML 55 con ISO 55000 y entonces tenemos ese conducto donde los dos elementos se enlazan para construir una planta confiable. Así que bueno, para abrir justamente esta sección, pues aquí está mi colaboración. Voy a darle paso entonces ahora a Marcelo Atilio para que nos haga favor de hablarnos al respecto de uno de los elementos más importantes. Yo diría que uno de los elementos donde a mí me gusta comenzar un proceso de lubricación, que es la sala de lubricación. Adelante, Marcelo. Buenos días a todos. Les blindo desde Brasil. Gracias por participar de la charla. Les comento que una sala de lubricación de verdad es la casa de la lubricación. ¿Y qué queremos tener en nuestra casa? Organización, limpieza, buenas prácticas, que las personas tengan ganas de allí estar, de platicar, de tener el mínimo, el básico de la lubricación. Yo estoy hablando que una sala de lubricación tiene que tener lujo, tiene que tener accesorios caros, tiene que tener conceptos. Entonces, todo arranca, todo el programa que estamos hablando, tiene que arreglar, tiene que iniciar con un concepto claro de una buena sala de lubricación. Que allí sea el arranque de todo un proceso que va a llegar a la maquinaria, que va a tener el aceite limpio, que va a tener la buena práctica. Todo se arranca con una buena sala de lubricación. Desafortunadamente, en todas las partes del mundo no tenemos buenas salas de lubricación. Esto me parece ser una heranza muy mal practicada por muchos. De verdad, tenemos todos una misión muy necesaria de meter energía y buscar una sala de lubricación que tenga conceptos. Y para tener conceptos, para ponerla en práctica, tenemos que diseñarla. Diseñarla bajo conceptos de mejores prácticas de limpieza. Tenemos que saber cuáles son los lubricantes que allí van a estar, los volúmenes. Tenemos que tener filtración de aceite nuevo. La sala tiene que estar cerrada, con presión positiva. Todo esto hace el contexto que la sala sea un lugar de confiabilidad. El aceite no puede salir de una sala sucio, tampoco con agua. Tiene que salir de allí para entregar todas las funciones que esperamos de un lubricante. Incluso en el ICML 55.1, la sala de lubricación tiene un valor y una misión importantísima bajo todo lo que preconizamos para las mejores prácticas. ¿Y qué se busca con eso? ¿Qué vamos a lograr con una buena sala de lubricación? Primero, vamos a tener una mínima inversión, que puede ser un CAPEX o un OPEX, depende de qué queremos buscar. Esta sala va a tener que minimizar costos, va a tener que entregar aceite limpio y, por supuesto, corroborar para que la taja de fallas cava se disminuya
para que el aceite dure más dentro de la maquinaria. Entonces, señores, todo el arranque, toda la cadena de lubricación se arranca con una buena sala de lubricación que tenga conceptos, que las personas tengan ganas de trabajar allí, que allí parte todo el programa de lubricación sale de una buena sala de lubricación. Entonces, les invito a invertir en conceptos de sala de lubricación para que todo el proceso que estamos hablando no arranque con malas prácticas, que sea el arranque ideal de todo un proceso que va a entregar confiabilidad a la maquinaria. Esta es la idea que le quería pasarles al respecto de las salas de lubricación. Muchas gracias. Marcelo, yo siempre consulto en esta pregunta, me parece que es muy importante. Cuando salen los lubricantes de una sala de lubricación tradicional mediante el método que ya sabemos cómo se usa, ¿qué porcentaje de los lubricantes crees que salgan ya contaminados? Casi en todo el mundo creo que 100% de los lubricantes que llegan del fornecedor llegan sucios, desafortunadamente. Y aparte los ensuciamos más en la sala de lubricación. Pues desafortunadamente, tengo que concordar con usted. Eso es lo que hay que cambiar. Hay que buscar exactamente que a través de las prácticas que tú mencionas tengamos la posibilidad de tener lubricantes limpios. Muchas gracias, Marcelo. Le voy a ceder la palabra a, no sé, a Julio, a Jorge. Bueno, a Jorge, vamos a hablar con Jorge, porque el tema de medir cómo estamos ejecutando la lubricación es el rol del análisis de aceite. El análisis de aceite nos dice qué también estamos ejecutando nuestra estrategia de lubricación, pero además también nos ayuda a identificar cuál es la condición de la máquina. Y en esto Jorge, que ha trabajado muchos años en laboratorio y que está ahora con un rol muy interesante desde el punto de vista de la confiabilidad a través de la lubricación, nos puede comentar un poco por ahí su experiencia. Muchas gracias. Venga, Jorge. Muchas gracias, Gerardo. Pues mira, es muy interesante una de las perspectivas que yo tengo cuando hago auditorías tanto de mantenimiento como de lubricación. Uno de los principales indicadores dentro del mantenimiento es cómo está la salud del lubricante y el estado de la lubricación en planta. Por alguna razón hay una correlación muy grande entre esos dos factores. Un mal mantenimiento está siempre o casi siempre correlacionado con unos malos procedimientos de lubricación y unos valores del análisis de aceite que indican falta de atención sobre todo a ese elemento tan importante que es el aceite, es la sangre de nuestras máquinas, ¿no? Entonces, es algo que me llama la atención, basta una pincelada para ver cómo realmente está el departamento de mantenimiento para tener una idea de qué es lo que pasa y qué es lo que puede pasar a futuro. Ahora, dentro de ese concepto de las plantas, creo que todos hemos sido bombardeados de una u otra manera con el tema de sensores, el tema de datos, y si bien toda esta carrera ha despegado después de que Klaus Schwab, el presidente del foro del FMI, daba la pistolada inicial para la Industry 4.0, donde se entregó muchísimo dinero a las entidades de desarrollo y demás empresas para desarrollar precisamente elementos nuevos que nos permitan identificar esos problemas o esos factores que afectan de una manera u otra a nuestros activos. Y dentro de ello, los sensores. Ahora, si hacemos una comparación entre lo que pasaba para el 2012 y lo comparamos con ahora, por ejemplo, podemos ver que la sensorización en plantas se ha disparado muchísimo, sobre todo en activos críticos, lógicamente. Esto, sobre todo, se ha debido a factores como el 5G o los protocolos que han mejorado, los protocolos de comunicación, pero sobre todo gracias al COVID.
El COVID ha sido el detonante final con el cual las plantas o muchas industrias han tenido que optar por un camino de buscar unos sensores tratando de reemplazar precisamente aquella mano de obra que se necesita para tomar un resultado, un dato concreto de una máquina. Si bien este nuevo aspecto de la sensorización afecta de una u otra manera a la lubricación y al análisis de aceite como tal, no se ha visto todavía un impacto muy grande dentro del concepto de reemplazar el análisis de aceite tradicional por la sensorización. Lógicamente, en maquinaria crítica se han implantado sensores de aceite destinados a medir ciertos parámetros. No se puede comparar lo que hace un laboratorio, que un laboratorio completo puede tener alrededor de 100 test diferentes, con lo que un sensor nos puede llegar a demostrar o nos puede medir. Eso por un lado. Y por otro, la curva de aprendizaje de lo que los sensores de aceite arrojan en este momento está recién en sus primeros pasos. Entonces, es muy fácil instalar un sensor, si se tiene un presupuesto, lógicamente, pero entender realmente lo que nos quiere decir ese sensor, si lo comparamos con resultados tradicionales del laboratorio de aceite, puede ser muy complejo. Entonces, estamos en los primeros pasos, en las primeras etapas de lo que va a significar quizá en unos 10, 15 años, una revolución completa para lo que es la lubricación y el análisis de aceite. Hace poco participé en una disertación de un doctorado de una persona en China que mostraba un sensor embebido dentro de una plataforma que apenas tenía 200 micras de tamaño y un par de centímetros más o menos. Entonces, estamos hablando de que este sensor era capaz de detectar cambios químicos en ciertos tipos de aceite. Entonces, vamos, el futuro nos va a pasar por encima si no estamos atentos y a eso precisamente nos vamos, ¿no? A unos cambios que están ocurriendo. Lo que sí, y donde sí ha habido muchos cambios en estos últimos años, es en el tratamiento de datos. Cuando hablamos del análisis de aceite, hacemos una evaluación de una muestra cada año, cada semestre, cada trimestre en algunos casos, y es muy difícil determinar el modo de fallo de ese aceite o de esa máquina con tan poca muestra, con esa población tan pequeña de muestras. Sin embargo, lo que sí se nos ha permitido a raíz de las nuevas herramientas de tratamiento de datos, en este caso, es poder analizar grandes volúmenes de datos, por ejemplo, 200, 300 máquinas similares que tienen un historial de 3, 4, 5 años de análisis de aceite, e intentar suplantar o identificar ese camino en conjunto con el cual podemos detectar el modo de fallo de un lubricante en concreto. Entonces, ahí sí hay mucho avance. Las herramientas nos han permitido llegar a determinar cuándo falla un aceite y cómo falla un aceite, que esa es la gran incógnita, o era la gran incógnita. Uno de los principales problemas de los usuarios finales de análisis de aceite, por ejemplo, es que hacen el mismo tipo de análisis de aceite hace 10, 15, 20 años y desconocen por completo el modo de fallo de su lubricante. Entonces, este tipo de herramientas de análisis de datos precisamente nos ha permitido detectar eso. Entonces, nos movemos una vez más dentro de un futuro que probablemente vaya a cambiar muchísimo en los próximos 5 años. Para el usuario, seremos capaces de decir con mucha antelación cuándo va a fallar un aceite y qué es lo que debería hacer. Y casos Jorge, de éxitos, sí. Se me viene a la mente una pregunta ahorita que escucho hablar de la separación que puede haber entre una muestra cada 13 meses o una muestra cada 6 meses o una muestra cada año. Allí estamos tomando fotografías de lo que está ocurriendo en ese instante en la muestra, suponiendo que la muestra sea buena. Pero cuando nos vamos hacia lo que es el análisis en línea, pues tenemos una película. Depende de qué tan rápido, con qué frecuencia está tomando la muestra, cada 15 segundos, cada 30 segundos, cada 2 minutos o cada 5 minutos. Realmente lo que estamos viendo es cómo se comporta la máquina. ¿Cómo cambia la perspectiva en este caso, Jorge? Es muy interesante lo que mencionas, ¿no? Si en algún momento alguien ha hecho un diseño de edición de vídeo, tenemos diferentes líneas de tiempo, ¿no? Cuando hacemos una edición de vídeo, tenemos la línea del vídeo como tal, podemos añadir
la voz, podemos añadir música, podemos añadir una serie de parámetros dentro de ese programa de edición de vídeo, ¿no? Y esto es exactamente lo mismo. Cuando tú tienes un valor de un sensor, en este caso, que es completamente lineal, es decir, vas a tener pues, muchas horas o muchos puntos tomados en función de ese parámetro, lo difícil es intentar poner otros valores que son puntuales, ¿no? Entonces, tú tienes una película y al que le quieres añadir una fotografía, que en este caso sería, por ejemplo, el resultado de una muestra hecha en laboratorio. Entonces, la integración de, en ese caso, si lo vemos como ese ejemplo, una película integrada con una fotografía es muy complejo. Intentar entender o dar una explicación a eso es muy complejo. A eso me refería cuando decía que estamos realmente en los primeros pasos para tratar de entender qué es lo que ocurre con el lubricante, porque de la ciencia de la lubricación sabemos mucho, desde el 1960 más o menos hasta ahora, hemos desarrollado, se ha desarrollado mucho conocimiento del que somos conscientes, pero es conocimiento puntual, ¿vale? Es un análisis puntual. Entonces, ¿qué pasa cuando tú tienes una serie de valores mucho más complejos? Pero, por otro lado, tenemos que son valores aislados, es decir, contaje de partículas, degradación, agua. No es el conjunto que nos puede representar el análisis en laboratorio. Entonces, estamos en los albores precisamente de ese conocimiento que se está generando actualmente. Qué interesante, Jorge, te agradezco mucho tu aportación. Bueno, vamos ahora, gracias, Jorge. Vamos a pasar ahora con nuestro amigo Andy Lantos, que justamente va a complementar lo que estamos ahí conversando con Jorge acerca de lo que es el análisis de aceite, pero tú lo vas a ver con un enfoque mucho más científico, mucho más de investigación. Así que cuéntanos, ¿cómo el análisis de aceite o el análisis no tradicional de investigación aporta a la ciencia de la lubricación? Bueno, muchas gracias. Feliz día del mantenimiento para todos. Realmente es un orgullo poder estar colaborando y formar parte de esta comunidad tan bella, tan interesante. Y bueno, justamente vengo escuchando todos los comentarios y me surgen palabras como interdisciplina, me surgen palabras como confiabilidad, me surgen palabras como volatilidad también, ¿no? Y bueno, justamente esta es una disciplina donde estamos empezando a mezclar un montón de interdisciplinas diferentes, ¿sí? Entonces, acá somos un conjunto de mecánicos, somos un conjunto de ingenieros en confiabilidad, somos también un conjunto de químicos, todos aportando frente a una misma misión, que es el incrementar la confiabilidad de nuestras plantas y poder cumplir con los objetivos organizacionales que tenemos, ¿sí? Entonces, es muy interesante cómo las visiones macro tienen que poder estar perfectamente alineadas y concatenadas con las visiones micro que tenemos que poder dar, ¿sí? Esa integración y ese romper los hilos y ese poder justamente aplicar la ciencia en función de los objetivos organizacionales y en función del rol que nuestras empresas tienen en la sociedad, que por eso que estamos transformando a través de nuestras organizaciones, ¿sí? Entonces, justamente la tribología tiene este espacio muy lindo en el cual tenemos una posibilidad de trabajar la ciencia con un fin muy concreto, que es la aplicación hacia la confiabilidad. Y bueno, justamente la posibilidad que nos da esto es poder tomar investigaciones y poder a partir de las investigaciones hallar las causas raíces, por ejemplo, ¿sí? Hacer estudios de análisis de causa raíz que lleguen hasta el fondo del problema, porque de esa forma lo que estamos logrando es poder evitar los mismos problemas en oportunidades futuras, ¿sí? Lo peor que nos puede pasar cuando se nos rompe un motor es que se nos vuelve a romper por la misma causa. Entonces, cuando nosotros conocemos cuáles son las causas en las cuales fallan nuestros equipos y podemos encontrar cuál es la mitigación de los riesgos necesaria para que no vuelvan a suceder, allí es donde está sucediendo la confiabilidad, ¿sí? Allí es donde el estudio micro tiene la posibilidad de tener un impacto concreto en lo que es otros indicadores, quizás indicadores retrasados, como puede ser el tiempo medio entre fallas. Entonces, ese es el punto muy lindo. Y bueno, justamente ahí es donde quienes quizás miramos la película o la foto
como decíamos recién, con un detalle muy grande, es donde tenemos una voz y donde tenemos una capacidad de aportar a los problemas. Justamente y desde la especialidad y poder trabajar esta especialidad desde la interdisciplina, poder a través de análisis expertos, como puede ser una microscopía electrónica de barrido, ¿sí? O otras técnicas forenses. En la microscopía electrónica de barrido tenemos la capacidad de mirar las partículas hasta una magnificación de 20.000 por, ¿sí? Hasta poder determinar dentro de la partícula si hay un contaminante incrustado, por ejemplo, de un metal de cojinete, un metal cobre, si es que ya se llegó hasta el fondo del problema. Recién hace unos minutos estábamos conversando con un cliente que está con un problema que pensaba que era un desgaste de cojinetes. Nos mandaron el filtro, lo pudimos analizar de forma muy veloz y no es el caso. Estábamos más bien viendo un problema más relacionado con el árbol de levas, ¿sí? Con lo cual, esa posibilidad de que entonces ahora el usuario del equipo tiene la posibilidad de poder tomar la acción dirigida, eso tiene un valor a nivel de lo que es la confiabilidad y la posibilidad de tomar acciones dirigidas que termina siendo de un valor y de mucho ahorro para las organizaciones en lo que permite salvar un motor o no salvar ese motor. Andy, lo que escucho, Andy, es el análisis en elementos no tradicionales digamos, de la tribología comercial, que sería análisis de filtros, análisis de residuos de centrífugas, análisis de la superficie, de los materiales, de los componentes. Bueno, hemos trabajado algunos proyectos alrededor de estos, pero estamos hablando de que no es analizar simplemente el lubricante, sino también los elementos con los que convive dentro del sistema. Correcto. Esta es una ciencia compleja y tenemos que ir a buscar las evidencias a donde sea que se encuentren. Si las evidencias las tenemos que ir a buscar en el filtro centrífugo, porque es allí donde se deposita durante la vida del lubricante las partículas de desgaste, allí las iremos a buscar. Lo que estamos buscando desde la confiabilidad es siempre incrementar la detectabilidad de nuestras técnicas para estar lo más a la izquierda posible en nuestra curva PF. Esa es nuestra misión. Entonces, ya sea en el lubricante, ya sea en el filtro, ya sea en un tapón magnético o en un sensor, como mencionaba Jorge hace un rato, o sea, tenemos que despojarnos de cuál es el elemento que estamos analizando y siempre tener en foco nuestra curva PF para los diferentes modos de falla y enfocarnos hacia dónde tenemos la mayor detectabilidad. Buenísimo. Yo creo que vamos a seguir viendo más y más la necesidad de un laboratorio especializado por una razón que seguramente los cuatro que estamos aquí reunidos, aparte de mí, vamos a coincidir. La filtración con la que estamos trabajando actualmente en los equipos es cada vez más eficiente. Y esa filtración de alguna manera nos quita algunas señales con respecto al análisis de aceite tradicional. Entonces, complementar ese estudio que se hace en el laboratorio de alto desempeño, con el laboratorio comercial, con los instrumentos en línea, con las pruebas en campo y con las habilidades del inspector, al final de cuentas termina haciendo ese redondo de la aportación de el análisis del lubricante o el monitoreo de la condición del lubricante y los elementos que lubrica el lubricante, ¿verdad? Sí, y me gustaría sumarte un punto más, porque el elemento solamente es redondo cuando está la persona formada de una forma adecuada, que sabe pedir ese servicio, que sabe interpretar ese servicio y que sabe integrar toda esa información. ¿Sí? Con lo cual, esto no es solamente tener las técnicas predictivas disponibles, es tener a los profesionales educados y dedicados y enfocados a la misión a la cual se presentan. Maravilloso, Andy. Siempre muy interesante conversar contigo y entender un poco mejor esa especialización que pocos laboratorios en el mundo tienen. Bueno, vamos a pasar ahora con Julio Flores, que nos viene a contar algo muy, muy interesante. ¿Sí? ¿La lubricación se hace como se puede o la lubricación se hace como se debe? Jorge apuntó un poco al respecto de la estrategia de lubricación, Marcelo apuntó un poco al respecto de lo que es la sala de lubricación, Andy habla de los problemas
Bueno, pues muchísimas gracias. Un enorme placer estar aquí escuchando a estos grandes maestros de la lubricación y pues yo tomaría todo este gran conocimiento que nos están compartiendo el día de hoy para ahora dirigir una pregunta a todos aquellos que nos escuchan el día de hoy, pero desde el rol del usuario. Sí, justamente esta pregunta que decía el ingeniero Gerardo. Bueno, y en nuestras plantas, ¿cómo estamos haciendo la lubricación? ¿Estamos haciendo lo que se puede o estamos haciendo lo que se debe? Por ejemplo, un error sumamente común que cometemos como usuarios es cuando nosotros adquirimos una máquina. Nosotros pensamos que esa máquina nos llega diseñada y configurada de tal manera que va a cumplir con los objetivos de confiabilidad. Y eso en la mayoría de los casos no es cierto. Si nosotros entendemos el impacto y la influencia que tiene la lubricación en la confiabilidad de nuestras máquinas y en los costos de mantenimiento, bueno, pues nos vamos a dar cuenta que una configuración genérica de fábrica nos está metiendo en un grave aprieto, porque no vamos a conseguir esos objetivos de confiabilidad. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, que vamos a estar perdiendo componentes muy importantes para poder lograr la lubricación de excelencia. La configuración genérica típica donde viene un taponcito que realmente no nos ayuda a proteger a la máquina de la contaminación, de la humedad que hay en el ambiente, nos va a meter en graves problemas. La configuración genérica no va a permitir que nuestras tareas de lubricación se puedan realizar de acuerdo a las mejores prácticas. No vamos a poder conservar a nuestro lubricante limpio, seco y fresco. Y además de esto, muchas veces esa configuración genérica pierde de vista componentes como la seguridad, como la ergonomía y el impacto al medio ambiente que pudiéramos tener a la hora de que vamos a ejecutar una tarea de lubricación. Entonces, además de hablar con nuestros lubricantes, porque efectivamente nuestros lubricantes se comunican con nosotros en su idioma y hay que irlo aprendiendo poco a poco, pues también vamos a charlar con nuestras máquinas, ¿por qué no? ¿Por qué no llegar a la máquina y preguntarle cómo está también? Porque ellas están ahí en nuestra planta para cumplir una misión muy importante. Entonces vamos a acercarnos, sentarnos con ellas y preguntarles primero, a ver, mi amiga, tú eres crítica. ¿Cuál es la misión para la cual veniste aquí? ¿Cuáles son esas funciones que yo estoy esperando en mi contexto operacional? Hay que preguntarle en qué entorno se va a estar desenvolviendo, cuál es ese contexto operacional al cual la estamos sometiendo para cumplir con esa misión. Vamos a preguntarle también cuáles son sus requisitos de confiabilidad, porque en función de eso vamos a necesitar ayudarle para que pueda lograrlos. Y resulta que muchas veces nos damos cuenta que la configuración con la cual nos llegó, pues no es la que le va a ayudar a lograr esa misión, esos objetivos de confiabilidad. Vamos a tener que protegerla de muchas amenazas que se encuentran en su entorno, de altos niveles de contaminación, de altos niveles de humedad, de sobrecargas, de muchos cambios en la forma de operarla. Entonces, todas esas amenazas vamos a tener que considerarlas y poder adaptar a la máquina para poder cuidarla lo más que podamos. Porque la otra opción, que muchas veces es a la que el usuario, y lo digo desde mi posición como en el momento en el que yo lo fui, pues muchas veces optamos por vivir todos los días con la incertidumbre de no saber en qué momento la máquina va a dejar de funcionar. Y nos preguntamos ilusa y constantemente, bueno, ¿y por qué mis mejoras al mantenimiento no son efectivas? Bueno, la respuesta está ahí. La respuesta está en que la máquina, por muchas mejoras que hagamos en las tareas de mantenimiento, la máquina no está preparada para ser confiable. Necesita un rediseño. Necesita ser preparada para ser confiable. Entonces, esa es la tarea que nos corresponde a nosotros como especialistas en lubricación.
Y a todo este conjunto de elementos tan esenciales es a lo que se le llama el estado óptimo de referencia. Esa configuración prescrita de la máquina, esas condiciones de operación que tenemos que considerar, las actividades de mantenimiento, esos 3 elementos que nos van a ayudar a lograr, a alcanzar y a mantener los objetivos de confiabilidad de nuestras máquinas. Quiere decir, Julio, que al momento de consultarle a la máquina su rol y su papel y sus requerimientos de confiabilidad, se diseña lo que tú nos describes como el estado óptimo de referencia. O sea, quién la tiene que lubricar, cómo la tiene que lubricar, cómo le tiene que agregar el aceite, cómo tiene que inspeccionar el nivel, cómo tiene que estar la máquina disponible para tomar una muestra, cómo hacer además este trabajo desde la perspectiva ergonómica y segura, y cómo lograr que el lubricante evite el ingreso de la contaminación, se proteja de los contextos del medio ambiente, pero también que ayude a limpiarse interior y a mantener un nivel de limpieza, como tú lo mencionas, limpio, seco y fresco, para que la máquina, para que el lubricante pueda hacer el trabajo de proteger a la máquina, ¿sí? Esa parte que nos describes me parece muy interesante. Me gusta mucho el enfoque de pregúntale a la máquina para qué está aquí, y te escucho decir, ¿sabes qué? Si ese es tu requerimiento de confiabilidad, tengo una mala noticia para ti. No estás preparada para cumplirlo, y entonces requieres que a través de la ingeniería de lubricación, a través de la ciencia de la lubricación, podamos transformar esa máquina de una manera que pueda conseguir esos objetivos. ¿Por ahí va? Exactamente, y bueno, pues es muy importante estar conscientes de eso, porque el problema muchas veces como usuario es que no, es otra historia, ¿verdad? No sabemos en realidad que estamos cometiendo un error. Hace un momento Marcelo decía, ese cuarto de lubricación en el cual es la casa de nuestros lubricantes, ahí deberíamos hacer un proceso de limpieza para que nuestro aceite llegue limpio, seco y fresco a la máquina. Y muchas veces, tristemente, la historia es que el lubricante llega tal cual de nuestro proveedor y así vamos y lo cargamos a la máquina. Lo instalamos con ayuda de un embudo, de una cubeta, de algo que usamos para muchas otras cosas, y bueno, estamos contaminando a nuestra máquina. Se enferma nuestro lubricante y se enferma nuestra máquina, y de esa manera estamos destruyendo la confiabilidad de nuestras plantas. Muchas gracias, Julio. Bueno, ahora vamos a dar la segunda oportunidad de apuntar a sus comentarios. Julio Flores, que nos va a hablar acerca de cuáles son los pasos para implementar una estrategia de lubricación de excelencia. Andy nos comentará un poco acerca de ese contexto del mantenimiento productivo total y el rol de los operadores dentro de lo que es las inspecciones para la lubricación. Jorge nos comenta con un enfoque muy interesante el cómo el conocimiento, o sea, lo que sabemos, tiene que ser llevado hacia la práctica. Quiere decir, el conocimiento aplicado para conseguir lograr los objetivos. Y Marcelo Atilio nos complementa su visión acerca de la sala de lubricación, dando algunos consejos acerca de cómo justificar económicamente la inversión en la sala de lubricación. Así que bueno, vamos a la segunda ronda. Una pregunta muy común que nos hacen, por ejemplo, en una consultoría es, ¿cuáles son los pasos a seguir? ¿Qué viene ahora? Y hay ciertas pautas que nos pueden ayudar como usuarios a lograr la excelencia en lubricación. Lo primero, y esto es esencial, es primero hay que preparar al personal. Personas confiables para máquinas confiables. Sin entrenamiento no hay conciencia, las personas no van a saber el qué, el por qué y el para qué de todo lo que se busca implementar. Entonces no se va a poder lograr ese cambio que se está buscando. Lo primero entonces es la educación de las personas para que todos vayamos sobre una misma línea hacia un mismo objetivo. Segunda parte, pues preparar a las máquinas de lo que hablábamos, llevarlas a ese estado óptimo de referencia
para que realmente podamos lograr esos objetivos de confiabilidad de nuestras plantas. Seleccionar el lubricante correcto. Olvídense, destruyan de sus cabezas que grasa es grasa y aceite es aceite. Cada uno está diseñado para cumplir una misión bajo ciertas condiciones especiales. Diseñar con precisión sus procedimientos de lubricación. Y para esto, desde luego, implica que la persona esté entrenada. Y finalmente, pues el análisis de los lubricantes. El análisis de los lubricantes va a ser nuestro gran aliado para poder estar preguntándole continuamente, tanto a nuestros lubricantes como a nuestras máquinas, acerca de su salud. Tenemos que llegar a esa conciencia de lo que se tiene que cuidar, es la salud. Perfecto, Julio, muchas gracias. Por allí, Andy, cuéntanos tu segunda intervención, ¿de qué te gustaría comentar? Bueno, un poco escuchando todo el panel, el concepto que me resuena de forma permanente es el concepto de mantenimiento productivo total, el famoso TPM. Es un concepto que a mí me parece extraordinario porque me parece justamente ese concepto donde operaciones y mantenimiento están alineados en una misma visión, que son equipos que se complementan y que no compiten, y que justamente mantenimiento cuenta con el personal de operaciones, con quienes están recorriendo las plantas de forma permanente, para que sean sus ojos permanentes y para que sean justamente la primera línea de defensa en este propósito que tenemos, que es la detectabilidad. ¿Sí? Entonces, ahí empieza justamente a tomar un poco la importancia, como decía Julio, que los equipos estén bien preparados, ¿sí? Que nosotros tengamos la capacidad y que estemos habilitados a hacer las inspecciones. Si nosotros podemos inspeccionar en un equipo a través de un visor que está bien preparado, que tenemos una contaminación con agua, no hace falta que esperemos hasta el próximo trimestre para determinar a través del análisis de aceite que tenemos la contaminación con agua. Después investigaremos las causas raíces, propondremos las modificaciones, haremos todas las mejoras y evolucionaremos a partir de eso. Pero la detectabilidad tiene que ser lo más pronto posible cuando tenemos la misión de producir al nivel que queremos producir y cuidar las máquinas a la cual queremos cuidarlas, ¿sí? Con lo cual, ese es el punto donde el mantenimiento para mí tiene tanto que este día global del mantenimiento me gustaría que nos llevemos como reflexión para que tratemos de continuar en esa mejora. Buenísimo, Andy. Me parece muy acertada tu aportación acerca de lo que es el especialista, el que está frente a la máquina, el mantenimiento autónomo, que tiene un rol muy importante en la inspección de lo que es la condición del lubricante y de la maquinaria. ¿Qué nos cuentas por ahí, Jorge? Bueno, a mí me gustaría añadir simplemente un par de pinceladas, sobre todo con respecto al conocimiento práctico, o como un buen amigo hacía referencia, el conocimiento tácito. Es muy fácil en estos tiempos absorber conocimiento. Tenemos muchas fuentes, internet, libros, qué sé yo, un montón que hace mucho tiempo no teníamos. Sin embargo, cuando nosotros aprendemos esa parte, también deberíamos, desde el punto de vista de lubricación y análisis de aceite, lógicamente, ver si realmente todo eso que hemos aprendido, que estamos intentando dar un formato de conocimiento, se aplica en la realidad. Y son aspectos claves, ¿no? Es algo que realmente nos afecta, sobre todo a los usuarios finales, les afecta mucho porque de eso depende la confiabilidad, tanto de sus aceites como de sus máquinas. Entonces, una certificación es lo mejor que podemos hacer, lógicamente, ganamos conocimiento, pero al mismo tiempo ese conocimiento debe estar soportado y apoyado por el conocimiento práctico. ¿Qué es lo que pasa realmente con nuestros lubricantes en planta? Debería ser tan crítico y tan importante como obtener una certificación. Entonces, creo que eso es algo en lo que debemos centrarnos también en el momento de aprender. ¿Vale? Buenísimo, Jorge. Es el llevar el conocimiento, que a veces el saber y no saber aplicar pudiera estar contradiciendo la forma de hacerlo. Quiere decir el saber el qué y el por qué de las cosas, como dice Julio, y luego el entender el cómo y el con qué. Esa
ligar las dos estructuras es la que tú nos estás colocando por aquí en la mesa. Gracias, Jorge. Y para cerrar la mesa, Marcelo, tu comentario, por favor. Entonces, Gerardo, si consideramos que el aceite que nos llega en nuestra sala de lubricación no viene limpio, y esto ocurre tanto en Brasil como en muchísimas partes del mundo, la mejor práctica que tenemos que hacer es mejorar la configuración de nuestro cuarto de lubricación. ¿Qué debo hacer yo? En verdad, debería arrancar con un proyecto que sea sostenible, que haya un diseño con buenas prácticas, que haya conceptos, como les dije anteriormente, y principalmente que la gente de gerencia que tiene el presupuesto, que tiene el CAPEX o el OPEX, se convenza que una inversión en una sala con buenas prácticas de lubricación podría llevar a la maquinaria a tener un otro funcionamiento, una otra perspectiva de vida útil. Hay estudios, Gerardo, mundialmente consagrados que máquinas que reciben aceite limpio y grasa limpia van a durar más. Su taja media entre fallas se pone arriba, se aumenta. Entonces, el tema es convencer a la alta gerencia que una buena inversión con conceptos en una sala de lubricación, dejando el sangre nuevo limpio, va a mejorar mucho los objetivos de confiabilidad de una planta. Esos conceptos que mencionas, Marcelo, los voy a tratar de traducir en cómo eliminar las principales causas de falla del lubricante y de la maquinaria a través de la lubricación. El concepto significa que no vamos a permitir que el lubricante se contamine con partículas, que no vamos a permitir que el lubricante nuevo se contamine con agua, que no vamos a permitir que los lubricantes se contaminen entre sí, que no vamos a permitir que los lubricantes lleguen a un contenedor inadecuado o que al momento de aplicarlo utilicemos un embudo, abramos la máquina y en ese momento estamos destruyendo toda la confiabilidad. En realidad la ciencia de la lubricación, déjenme simplificarla. Realmente la lubricación de excelencia no es una ciencia compleja, sino acciones sencillas, pero es una cadena que va desde la selección del lubricante, desde la recepción del lubricante en el almacén, el cómo lo llevamos a la sala de lubricación, cómo lo abrimos, cómo lo pasamos a un siguiente contenedor, cómo después de ese contenedor ingresa a la máquina. Esta primera parte, el lubricante ni siquiera ha tocado la máquina. Y ahí está el 80% de los problemas de la lubricación. Y luego viene, ya que el lubricante está dentro de la máquina, cómo lo gestionamos, cómo lo cuidamos, cómo lo medimos, cómo lo analizamos, cómo lo purificamos, cómo le quitamos partículas, cómo hacemos que se reconstituya para poder tomar al lubricante como un bien durable, no como un bien desechable. Yo les decía que en la perspectiva de la economía circular, en la lubricación estamos en deuda. Porque siempre que ponemos un lubricante en nuestra cabeza ya está puesto que algún día ese lubricante lo vamos a cambiar. ¿Cómo hacemos para transformar el tema de la lubricación en que el lubricante se permanezca trabajando, digamos, para toda la vida en una maquinaria? Esos son los retos con los que venimos nosotros trabajando. Esos son los retos que tenemos todos quienes estamos en este panel, seguramente buscando cómo conseguimos incrementar la confiabilidad de las máquinas a través de la lubricación de excelencia. El conocimiento fundamental, las máquinas, como dice Julio, cómo consigo que la gente sepa qué hacer y luego que la máquina se deje hacer lo que se tiene que hacer. Y por último, cómo utilizamos las técnicas de monitoreo de condición y de análisis de lubricante para saber cuándo es el momento correcto para que este lubricante sea limpiado, corregido, reforzado y bueno, en algún momento si necesitamos disponerlo, pues lo haremos también.
Pero bueno, yo agradecerles de todo corazón, mis queridos amigos expertos en el tema de la lubricación de maquinaria, por su colaboración a esta mesa de trabajo, a este panel de discusión acerca de la ciencia de la lubricación en el marco del tercer día mundial del mantenimiento en Latinoamérica que organiza Copiman. Muchas gracias, les mando un abrazo a todos ustedes y esperamos vernos muy pronto. Ya. Perfecto. Mis amigos, les mando un muy fuerte abrazo. Un abrazo. Buen fin de. Gracias, igual. Gracias, Marcelo. Chicago nos espera. Me vas a tener que quitar lo de Chicago nos espera porque Chicago es en mayo. Sí. Bueno, pero Chicago igual te espera cuando sea. Chicago va a estar ahí, con lo cual no hay problema. Sí, pero no tiene perspicacia en el mundo para saber que Chicago se refería a Relabor Plan justamente de Muy bien, chicos, salió muy bien. Por acá, nuestras compañeras nos van a hacer favor de editar, de limpiar lo que hay que limpiar, de acomodar. Pero en términos generales, yo creo que se cumple con el objetivo. Este es el ensayo, ¿eh? ¿Ya saben para qué? No. Porque queremos organizar el Día de la Lubricación de Noria. Una sesión ya no con mini charlas de 6 minutos, sino con, ahora sí, con presentación, Marcelo, que Jorge nos haga una presentación, que Marcelo haga otra, que Andy haga otra, que Gaby haga otra, que Julio haga una, que Roberto haga una, que Luis haga otra, que Fito hable, que Siria hable, y llenar el día completo de un día de la lubricación de excelencia, pero solamente de Noria. Y transmitirlo abierto al mundo y dejarlo por ahí grabado para que nos muestre como esta organización que tiene que ver con la excelencia en lubricación y obviamente que potencie no solamente la marca, sino que abra negocio. Con mucho gusto. Fenomenal. Magnífico. Así que tendremos que empezar a programar. Una pregunta. Los chicos de One Reliability nos van a dejar hacer eso. ¿Quién? One Reliability. Noria sigue siendo Noria, Marcelo. Nada ha cambiado. Tú puedes ver que
todo se permanece como hemos estado trabajando. De hecho, si te das cuenta, Reliability One no aparece en nada de lo que hacemos, porque se pretende justamente es permitir que la marca siga teniendo su presencia y que siga haciendo lo que hace. Y por alguna razón se pidió a Nori incorporar esta organización es porque lo está haciendo bien. Y porque lo que está haciendo bien tiene que mantenerse haciendo bien. Así es que no va a cambiar nada. Al contrario, yo creo que lo que viene en el futuro, si lo quisiéramos ver así, es un potenciar lo que se hacen con las marcas que integran Reliability One, en este caso, por ahora 2, Mobius, que sabemos que tiene un alcance y una presencia muy interesante a nivel mundial, tiene 200 partners, y seguramente vamos a poder hacer algunas cosas que nos ayuden a llegar a través de esa red que ellos ya tienen desarrollada y otros recursos que vienen dentro de lo que es el aporte de Reliability One para nosotros tener un acceso a un mercado que no teníamos. O sea, a final de cuentas es una... no sé si voy a aprovechar el momento para comentarlo, aunque lo hice con Andy hace unas semanas, nos encontramos en Buenos Aires. Quedó mudo, Marcelo. Muy bien, gracias por explicar. Hay que repetir las indicaciones de la aportación final, porque no hubo contexto. Hay que repetir que... Las indicaciones para que aparezca en la entrega final. No te entiendo. Las instrucciones, cómo iba a ser la participación final, de qué iban a hacer, cómo iba a ser su cierre, ese no lo dimos. Ah, no, pero hace falta Eso no entra, ¿no? Pues es que como hay un corte, Ajá. no se entiende qué es lo que seguía. Bueno, entonces Julio explica en una frase corta, o en algunas frases cortas, a qué te refieres con tu intervención. Lo mismo Andy, lo mismo Jorge y lo mismo Atilio. Ah, no, eso es lo que usted dije. Ah, yo lo digo. Sí, solo Claro, la introducción. la introducción. Ya, muy bien. Entonces, Julio nos habla de los pasos necesarios para implementar. Andy de mantenimiento TPM. Jorge Alarcón del aterrizar el conocimiento hacia la parte táctica y práctica. O sea, ligar el conocimiento con la ejecución. ¿Sí? Y Marcelo, justificación económica de la sala de lubricación. Muy bien. Va.